Hoy vamos a tocar del versículo 27 al versículo 36 para terminar esta historia o este contexto de este colapso de esta familia sacerdotal. Y es aquí donde ya vemos después otra cosa, ¿verdad? Que tal vez vamos a ver después sobre el llamado de Samuel, pero aquí ya vemos una delimitación. Hasta aquí ya termina el problema que estaba este enredo en la casa de Elí hasta el versículo 36. Ya de ahí es otra harina de otro costal con lo de Samuel. Así que hoy vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta parte del verso 27 al verso 36. Dice el verso 27, ¿verdad? Vamos a ver que si en la parte 1 que vimos fue la acción de hacer las cosas a nuestra manera, y en la parte 2 es el contraste de todo esto que ha estado pasando, pues hoy vamos a ver la cosecha, las consecuencias de todo esto, ¿verdad? Al fin y al cabo, todo lo que vamos a sembrar va a ser consecuencia de, vamos a cosechar algo, va a haber un fruto en medio de esa cosecha. Si uno siembra una semilla de mango, no va a dar limón. No vamos a esperar que florezca, no sé, guanábana o uvas. Si uno siembra mango, va a salir mango. Y no podemos acusarle a otra persona si estamos sembrando algo que nosotros sabemos que es. Y lo mismo ahorita, si uno está sembrando mal, pecado, transgresión de la ley, la palabra de Dios dice que no queda más que muerte. No hay más para dónde hacernos. Y hoy vamos a ver las consecuencias y la cosecha de esta familia sacerdotal por las decisiones que ellos tomaron. Vamos a ver el cara a cara con las responsabilidades, donde Dios nos va a pedir cuentas, estando Dios y nosotros. No nos va a pedir cuenta al hermano, al abuelo, al papá, al maestro. Te va a pedir cuentas a ti. Así que el cierre de este tema comienza con un mensajero, un varón de Dios que viene a recordar el inventario de la gracia recibida, ¿verdad? Hay un hombre enviado por parte de Dios que va para Elí y le recuerda lo que Dios había hecho a través de Elí. Entonces, algo que había recibido por gracia, ¿no? La posición donde estaba Elí no llegó ahí por ser una persona pudiente, no llegó allí por el linaje, él llegó ahí por la simple y maravillosa gracia y misericordia de Dios. Y viene esta persona recordándole la posición que tiene, ¿no? Recordándole las tareas que tenía que hacer y recordándole quién lo puso ahí. Y que no fue por sus fuerzas, fue por la gracia y la voluntad de Dios. Así que dice el verso 27, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27, dice: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, empieza el veredicto de Dios, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca ya yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que vemos aquí que viene un varón de Dios. No sabemos quién era este hombre, pero lo que sí dice es que este era un varón de Dios y es uno de los maravillosos personajes anónimos de la Biblia. Y aquí no nos importa quién es. Aquí nos importa que es un enviado de Dios. O sea, Dios le da una palabra. Es lo que debe reflejar. No tenemos que andar buscando dónde
donde no, la Biblia no nos dice. Y si no nos quiere decir, no nos dice. Así que lo importante es que trae una palabra de Dios y tenemos que prestar atención, tenemos que obedecer también. Entonces, no nos importa eso, pero lo que nos importa era que Dios lo había enviado y que lo levantó para hablarles a Elí y a toda su familia en ese tiempo importante, ¿verdad? Por lo tanto, vemos aquí una auditoría que se está llevando de la gracia de Dios. Dios le pregunta a Elí, o sea, le está pidiendo cuentas, a ver, ¿cómo está tu casa? ¿No me manifesté yo? ¿No te escogí yo? Antes de juzgar, Dios recuerda la inversión que hizo en esa casa. La rendición de cuentas no es por lo que no tenemos, sino por lo que Dios nos confió y desperdiciamos. Por lo tanto, dice Dios, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Así que, ¿a qué padre se refiere aquí? Es Aarón a quien se refiere Dios. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote en ese tiempo? Fue Aarón, a quien Dios eligió. Así que se refiere a Aarón. Dado que el sumo sacerdote era un oficio hereditario, ¿no? Como lo habíamos visto y también nuestro hermano nos dijo las clases pasadas, él era descendiente de Aarón, a quien Dios se había revelado. Por lo tanto, Dios está diciendo aquí en el verso 28, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y le di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Por tanto, aquí este verso 28 es un resumen maravilloso de algunas tareas de las que le correspondía a la posición o al oficio del sacerdocio en Israel, ¿verdad? Como bien habíamos visto en el primer tema, las responsabilidades que conllevaba ser el sacerdocio. Y esto de cierta manera es un veredicto o juicio, pero muy bonito a la vez porque Dios le está diciendo, por si se te está olvidando, no estás ahí por cara bonita, porque eres el mejor en lo que haces, o por lo que has ganado gracias a tus méritos, esfuerzos o acciones, sino porque así me plació a mí, está diciendo Dios, ¿verdad? Porque así lo quise yo, porque yo fui el que por misericordia te puso ahí, que por gracia, por ese regalo que no merecías, te puse allí. Así que no se te olvide, y también para recordar las tareas y funciones y responsabilidades que tenías que hacer o que haber hecho, que era lo que requería ese puesto, y no lo hiciste bien. Y Dios le hace un resumen de sus responsabilidades que vimos aquí, ¿no? De sus tareas que tenía que hacerse a la manera de Dios, no a la suya, porque era un oficio puesto por Dios, no era un oficio que Él inventó. Así que dice, por mi sacerdote. Antes que nada, el trabajo del sumo sacerdote era ministrar delante de Dios, servir delante de Dios, a la manera de Dios. Antes de servir al pueblo, Él era un siervo de Dios, no era un siervo del pueblo. No era primero el sacerdote del pueblo, era primero el sacerdote de Dios. Por lo tanto, no es primero el pastor de la iglesia, el sacerdote de la iglesia, es el sacerdote de Dios, es el pastor de Dios. Y si estás mal con Dios, estás mal en algunas áreas de tu vida, no puedes estar bien sirviendo en las cosas de Dios. Porque Dios te va a pedir cuentas primero que nada con tus responsabilidades que te corresponden. Y ahorita vamos a ver cómo se va desarrollando este proceso. ¿Qué otra tarea era? Que ofrecieses el sacrificio sobre mi altar, ¿verdad? El sacerdote traía sacrificios para la expiación, para cubrir esos pecados, que es expiación, y adoración, que en algún momento me gustaría abordar un tema acerca de la adoración, porque muchas veces creemos o pensamos que adoración es cantarle bonito de corazón al Señor, pero hay muchas cosas más allá del trasfondo de la adoración, ¿verdad? Y el sacrificio es parte de la adoración al Señor. ¿Qué otra tarea tenía? Tenían que quemar incienso. Quemar incienso era una imagen de oración, porque el humo y el olor del incienso asciende a los cielos. Es ese olor fragante que uno dice, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El sacerdote debía guiar a la nación en oración y orar por la nación. Eso es lo que nos está tratando de decir aquí, en las tareas que tenía que hacer. No llevar al pueblo, como dice que hicieron estos hijos, al pecado, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y dice, llevad el efod delante de mí. El sacerdote era vestido con prendas específicas para honrar la hermosura de Dios que fue dado en Éxodo 28:2, ¿no? Ahí están
cómo era ese tipo de prenda sacerdotal. Él debía representar la majestuosidad del Señor, de nuestro Dios, su dignidad, su gloria, su belleza, el pueblo de Dios. Y cada cosa tiene un propósito específico que Dios quiso y que se representa ahí cada concepto. Y además también el tema de las ofrendas. El sacerdote también era encargado con la responsabilidad de recibir las ofrendas del pueblo de Dios y hacer buen uso, una buena administración de ellas. Era un paquete que tenía el sumo sacerdote, ¿no? Y después le dice, entonces entra una de estas preguntas que Dios les hace en el verso 29 y dice, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio? Ahí en la Reina Valera dice que por qué han hollado los sacrificios. Ahorita vamos a ver esta palabrita. ¿Por qué han tratado con menosprecio o lo han hecho menos los sacrificios y las ofrendas que yo ordené traer a mi santuario? Dice Dios. Entonces Dios aquí lo confronta, ¿no? ¿Por qué han pisoteado? ¿Por qué han menospreciado el sacrificio? ¿Por qué han hollado? Y esta palabrita, hollado, que viene ahí en la Reina Valera en 1960, en esa revisión, significa literalmente dar coces, o sea, patear. ¿Qué quiere decir esto? Para que entendamos lo que el Señor está tratando de decir y cómo lo estaba viendo todo esto. Esto representa la imagen de un animal rebelde, que después de ser bien alimentado por su dueño, le he dado al alimento bien, le lanza una patada. O sea, prácticamente cuando le dan las manos, le toman los pies, como decimos en México, ¿verdad? Entonces, esto representa la imagen de un animal rebelde, de un animal no agradecido, ¿verdad? Un animal, ¿qué otras palabras podemos usar? No consciente de lo que está recibiendo. Creo que no encuentro otra palabra más que malagradecido, sinvergüenza, porque después de ser bien alimentado por su dueño, se lanza una patada. Dios le dice, yo te di el privilegio de ser mi sacerdote, te alimenté de mi mesa y tú me pagas pateando mi altar. Es lo que Dios está tratando de decir acá. Ese es el concepto que se tiene, ¿no? Esa ingratitud que tiene esta persona. Elí pateó el sacrificio al permitir que sus hijos lo trataran como basura, lo que Dios había ordenado. Entonces, Dios le dice, ¿por qué has hollado, has pateado, has menospreciado mi sacrificio? Hubiera sido fácil para Elí decir, yo no lo estoy haciendo, fueron mis hijos. Una excusa como muchos en algún momento lo hemos hecho, el primer recurso o barrera que ponemos como defensa. Pero Elí no podía irse por ahí porque Elí tenía una doble responsabilidad por sus hijos. Una como padre, aunque esto disminuía porque los hijos eran adultos, como sumo sacerdote, él tenía que acatarse a las reglas. Y también tenía la responsabilidad de sumo sacerdote, ¿no? Sus hijos trabajaban para él como sacerdotes y Elí era un mal jefe, un mal administrador de lo que Dios le dio, ¿no? Y vemos después la preferencia de Elí. Dice el versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé a ofrecer al tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿No? Ese honrado más a tus hijos, porque has honrado más a tus hijos más que a mí, es el corazón de este juicio que Dios está dándole a Elí. ¿Por qué has honrado más a tus hijos más que a mí? Elí no solo dejó que hicieran las cosas a su manera, no, porque habían una manera de cómo hacer las cosas de Dios, llevado a la ley de Moisés, ¿verdad? Pero Elí no solamente dejó que sus hijos hicieran las cosas a su propia manera, sino que puso el afecto familiar por encima de la santidad de Dios. Prefirió a los hijos más que a Dios, porque le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Ya que Elí no corregía a sus hijos como debía. Básicamente estaba prefiriendo a ellos antes que a Dios. Y si Elí hubiera tenido miedo de ofender a Dios y menos miedo de ofender a sus hijos, los habría corregido como debería, aplicado lo que indicaba, pero ni siquiera tuvo la chispa de hacer esto. En lugar de esto le da una regañadita, le da
prácticamente los está acariciando, le da un sermón, ¿verdad? A estos hijos de corrupción. Y esto por un lado, pero por otro lado, hermanos, ¿qué creen que Dios está diciéndole a Elí o queriendo decir cuando le pregunta, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué imagen o qué simbolizaban los hijos de Elí para Dios? ¿Será corrupción? ¿Será desobediencia? ¿Será inmoralidad sexual? ¿No? Porque se acostaban, tenían relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban o que servían en la puerta del tabernáculo. ¿Qué simbolizaban los hijos de Elí? ¿Qué imagen podría simbolizar? Le estará tratando de decir Dios, has honrado más el mal de tus hijos, el pecado, la desobediencia, has permitido que tus hijos tomen mi palabra como burla, como chiste, como juego, como si yo estuviera pintado y no has hecho nada. ¿Será que eso está tratando de decir Dios? ¿Y tú lo has permitido? Porque dice que los hijos de Elí hacían pecar al pueblo de Dios. ¿Ese es el tipo de hombre, de sacerdote que gobierna mi pueblo? ¿Está queriendo decir Dios? Y hermanos, aquí hagamos una pausa y reflexionemos en esto. ¿Qué estamos permitiendo en nuestras vidas o qué cosas estamos honrando más o respetamos o tienen más peso? Como la misma palabra honrar significa más peso, más a preferencia, o que estamos permitiendo más que la palabra de Dios. O sea, que estamos agradando más que a Dios. Y aclaro, para hermanos que tal vez no son cristianos o no han ido a una iglesia cristiana, no han conocido la palabra de Dios, cuando digo de preferir la palabra de Dios, estoy hablando de hacer lo correcto, lo que Dios nos dejó, cómo debemos de comportarnos, cómo deben de ser nuestras acciones o comportamiento con las personas, cómo debemos demostrar el amor de Cristo, ¿no? Con acciones, con las demás personas, incluso si me pagan mal por el bien que estoy haciendo, ¿por qué debemos de ir a la iglesia? Donde deben de estar nuestros ojos, ¿no? En Dios, en Jesús, y donde no deben de estar nuestros ojos o nuestros oídos, como vimos el tema pasado o en la semana pasada, que no debemos enfocarnos en las cosas malas, aunque estén en la misma iglesia, porque vemos el ejemplo de Samuel. Porque cuando hacemos todo esto, es agradable para Dios. Eso es como debemos de comportarnos y no reaccionar con nuestros impulsos carnales o emocionales. Obedecer a Dios o su palabra, aunque no lo entienda cómo es, pero yo tengo que agradar a Dios. A esto me refiero cuando debemos de obedecer la palabra de Dios, cuando debemos de honrar a Dios obedeciendo su palabra. No me refiero a llevar manga larga, saco, corbata, velos, o que si danzan o si no danzan, que si hablan en otros idiomas o no. Con respecto a las iglesias, entiendo que hay un sinnúmero de ideas y cosas que se ven, que van en contra de la palabra de Dios, de las cuales debemos cuidarnos de no caer y que hacen mucho en muchas iglesias, pero mientras estas iglesias tengan en claro el concepto de la Trinidad de Dios y se enseñe una sana doctrina, una sana enseñanza de la palabra de Dios, es decir, que manejen y sepan los conceptos correctos y crean que la palabra vino de Dios, se centra en Cristo y fue inspirada por el Espíritu Santo, y que sepamos que la Biblia es el testimonio del Padre sobre el Hijo dado a través del Espíritu Santo, y teniendo en cuenta estas tres verdades acerca de la salvación, que solo se puede recibir por gracia, solo es por gracia, no somos justificados por gracia, solo por medio de la fe y solo a través de Cristo, estamos bien. Los demás sí, hay ideas secundarias, hay conceptos secundarios, pero estas verdades son absolutas. Y si una iglesia se sale de estas verdades, estamos en mal camino, ¿verdad? Si quitamos a Jesucristo de nuestra vida, estamos en mal camino. Si queremos poner a Cristo donde no está, también estamos en mal camino. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, saber lo que está hablando ese contexto. Querer meter a Cristo a la fuerza donde no está para poder conseguir cosas o beneficios materiales, o quitarlo donde no está, ¿verdad? Pero hay otros asuntos que no son tan claros en la palabra de Dios y que es secundario, y debemos de darnos la libertad de aceptar estas diferencias. Pero esas cosas sí las tenemos que tener en claro.
Y a eso me refiero cuando tenemos que honrar a la palabra de Dios. Tiene su manera de estudiarse, tiene su manera de prestarle atención. Para empezar, fue otra cultura, fue otro tiempo, nosotros estamos en otro lado, eso fue en un Medio Oriente, a un antiguo Medio Oriente, así que son totalmente otras culturas, y por respeto a la palabra de Dios, por autoridad, eso es autoridad a la palabra de Dios, tengo que humillarme y reconocer, ok, cuál era la cultura de ese tiempo para saber lo que Dios está tratando de decir, porque interpretación solo hay una, aplicaciones pueden haber varias. No es que yo entiendo, es que yo, no, pues ¿cómo lo entendiste tú? Yo lo entendí de esta manera. ¿Y tú cómo lo entendiste? Yo lo entiendo de esta manera. Pero en realidad no es una mi manera, solo hay una manera y es lo que el autor, en este caso Dios, está tratando de decirnos. Lo demás es aplicaciones, ¿verdad? Pero es cuando leemos un libro, tenemos que saber, cuando le dices, hey, te veo afuera, ¿no? En una frase a un hombre. Importa la persona, importa el contexto, en qué lugar estoy, porque si no sé cuál es el contexto, o sea, no sé si hubo una pelea, el te veo afuera significa, hey, me voy a pelear contigo. Pero si estoy en un restaurante esperando a una persona, el te veo afuera significa que lo voy a ir a buscar. Por eso necesitamos saber bien el contexto y no agarrar esa frase porque esa frase puede decirnos muchas cosas. Por eso es la importancia de estudiar la palabra de Dios. Si no tenemos bien el contexto, una frase puede significar un montón de ideas y cada uno va a hacer su propia enseñanza a su manera. Cierro este paréntesis. Y siguiendo con lo de Elí, la segunda parte después de la pregunta que le hace Dios a Elí por medio de este varón, de este profeta que no conocemos, que la Biblia no nos dice quién es, dice, después que le dice, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? En el verso 29, la segunda parte, y dice, y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahora aquí, ¿qué está tratando de decirnos Dios aquí? ¿Qué es este concepto de engordar? Por eso le digo, es importante saber el contexto. Es una falta de respeto entender la palabra de Dios a nuestra cultura, por respeto a la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué significaba en ese tiempo engordarse? Habla de una persona bien alimentada, que se satisface, robusto, próspero también. Entonces, es un simbolismo que tenía grasa de más, ¿no? Y esa grasa era considerada, en esta parte, por ejemplo, si es para un animal, significaba que era lo mejor de este animal. Ahora, direccionándonos a la ofrenda, ¿no? ¿Verdad? El sacrificio. La grosura del animal, era lo mejor del animal. Lo mejor que tú apartabas una vez al año, que tú apartabas a este animalito para ofrecérselo a mi Dios, lo mejor, porque está bien alimentado, porque está bien enriquecido, bien robusto, es lo mejor, ¿verdad? Se lo voy a ofrecer a mi Dios cuando vaya a la festividad anual que tengo que ir ahí a Silo en ese tiempo que era el centro de adoración ahí, ¿verdad? No estaba Jerusalén todavía. Entonces, por eso Dios reclama para sí mismo en el altar que estos dos hijos, Ofni y Fines, se engordaran de lo mejor, con lo principal de las ofrendas. O sea, se estaban comiendo la gloria de Dios, lo que le correspondía a Dios. Es lo que Dios está tratando de decir. Tus hijos están robándose mi gloria delante de tus ojos. Tú lo miras y no estás haciendo nada. ¿Eres partícipe entonces? Se están burlando en tu propia cara, en la cara de mi pueblo, me están pisoteando, por tu culpa hacen pecar a mi pueblo y encima se vienen a comer la gloria que me corresponde a mí. Y en ese tiempo la realidad es que no se miraba también a una persona, se creía en ciertos comentarios que estos hijos, ¿verdad? De Elí estaban también ahí, aunque aquí está hablando de que se están engordando porque es el concepto que se tiene, se están comiendo lo mejor que le corresponde a Dios, quitándole la gloria. Eso nos puede orientar con una cercanía, con mucho cuidado, a que muy seguramente estos dos hijos de Elí o Elí juntos eran unas personas gordas. No estoy diciendo que tal cual lo está diciendo así, pero nos puede dar una referencia, porque la realidad en ese tiempo, la realidad social, es que la mayoría del pueblo era delgado por el trabajo físico. No era que yo estaba de secretario, que yo estaba de secretaria, que estoy sentado todo el tiempo, no. Además no tenía que tomar el burro a cada rato, ¿verdad? O sea, era de caminar, era de trabajar,
Y para empezar, otra idea es que la casa para un hebreo en ese tiempo no es el mismo concepto que se tiene como para nosotros como hogar. Ellos ni siquiera conocen esa palabra de hogar como nosotros la entendemos. La casa, ellos procuraban, por eso no invertían tanto en su casa como físicamente, ni en muebles, ni nada. Ellos preferían estar más tiempo afuera contemplando la creación de Dios que su propia casa. No se centraban en hacer tantos bienes. Carpas. Exacto. Habían muchas casas, una era por carpas, que era por piel de cabras, piel negra. Otro tipo de casas era por adobe, lo que nosotros conocemos en México. Era barrito así de lodo seco, dejado de secar, y eran de un solo cuarto. Y eso fue ya después, mucho tiempo después de Jerusalén, cuando la gente ya se estableció, cuando estos árabes se establecieron mejor, porque cuando eran nómadas, habían tres tipos de árabes: los nómadas, los agricultores, y estaban también los que eran comerciantes. Y los comerciantes no necesariamente tenían que andar haciendo carpas, ¿no? Además, ellos eran más contagiados por otras culturas, pero los árabes nómadas sí pensaban mucho en carpas. Por eso no podemos traer una ley de que hey, hay que vivir en carpas. No, habían tres tipos de árabes, ¿verdad? Adelante, hermano. Fíjense, hermano, que es interesante cómo el profeta este que llega, ¿no? Le hace un reclamo a Elí. Y nosotros podemos coger de ese reclamo que le hace a Elí para nuestra vida, para la educación de nuestros hijos. Porque vean qué interesante, ¿no? No sé si me estoy adelantando, ¿no? Pero vean la doble moral del sacerdote, ¿no? Este sacerdote, ¿no? Si ustedes recuerdan en una clase anterior, ¿no? Que les explicó aquí su maestro, Elí estaba considerando a Ana que era una mujer impía, ¿no? ¿Verdad? Pero a los hijos de él no los considera impíos, ¿no? Es una doble moral que como, o sea, en los demás nosotros vemos el problema, ¿no? Y vemos el pecado y lo juzgamos fuertemente, pero cuando son nuestros seres queridos no lo hacemos de la misma manera, ¿no? Lo hacemos de una forma más blanda, y eso es lo que Dios está criticando aquí. Así es, hermano. Cuando esta Ana va a Silo, ¿no? Con el Cana, su esposo, y empieza a hablar, pero no salía sonido de su boca, solo se movían sus labios, ese sacerdote juzga, ¿verdad? O prejuzga a esta mujer como borracha, como impía, como pecadora, cuando lo que ella estaba haciendo era orando, ¿no? Y ese es un juicio severo cuando no es contra mi propia casa, sino cuando me corresponde el papel de juez, de juzgar a los demás y no veo lo que está pasando en mi propia vida, ¿verdad? Ah, qué bonito. Solapo a los míos, pero a los demás va con severidad. Y eso también es malo delante de los ojos de Dios. Entonces, después seguimos con el tema de las tiendas y de las carpas, pero eso era lo que se tenía. Entonces eran personas delgadas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces en este comentario que quiero hacer, se tenía la idea que esas personas muy seguramente estaban también gordas, ¿verdad? ¿Y eso qué significaba? Significaba o simbolizaba un abuso de poder, una pereza espiritual, o sea, ocio. No estaban cumpliendo sus funciones que les correspondían, ¿no? Era una prueba visual que vivía del sacrificio de otros sin sacrificarse él mismo, ¿verdad? Entonces, porque esa era la realidad social que está pasando alrededor. La gente es normalmente delgada en ese tiempo. Así que, en pocas palabras, ante tus ojos, Elí, o sea, diciéndole Dios, se están robando, se están alimentando, se están engordando con la gloria que me corresponde a mí, con mis ofrendas, con lo que trae mi pueblo, que con tanto amor y sacrificio apartan para mí. A ti no te importa y lo están haciendo delante de tus ojos. Por lo tanto, ¿qué parte de lo que es mío estás tratando como si fuera tuyo o tú hacer? ¿Estás usando mi altar para alimentar tu orgullo? ¿Para alimentar a estos desgraciados? ¿A tus hijos? ¿Estás prefiriendo a ellos más que a mí? ¿Estás usando mi pueblo para engordar tu casa? Ese era el mal que estaba pasando y Dios lo está confrontando. Y hermanos, esto parece una historia lejana, pero hoy en día lo tenemos que traer y aplicarlo, porque para esto es la palabra de Dios. Para aplicarla, para obedecerla, porque nos hace bien, porque nos consuela. No es para prometer lo que Dios no nos dice, ¿no? Son las consecuencias de no educar bien a los hijos, de no
enseñarles a aplicar que hay normas, que hay reglas. Los hijos de este ciudadano, de esta persona, de este sacerdote, según la ley dictaba que tenían que morir. ¿No? Él pudo haber tomado tal vez otras medidas como juez y sacerdote de ese lugar, como un gobernante. Tal vez enviarlos a otros lados, destituirlos, pero el problema es que no solamente no hizo eso, no hizo nada. Los acarició, ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto que sí. Y para eso es la palabra de Dios, para aplicarla. ¿No? No es para prometer lo que no nos dice, no es para prometer carros nuevos, casas nuevas, prosperidad económica, salarios atractivos anuales, para declarar, decretar a izquierda y a derecha lo que no dice la palabra de Dios. No, no es para esto. ¿No? Porque estas historias de vidas que han sido inspiradas por Dios, por el Espíritu de Dios, ¿no? Para compartirlas a los hombres de hoy en día, son ejemplos para aplicarlos hoy en día en nuestro diario vivir. Para eso funciona la palabra de Dios. Este es el fin, ¿no? Haciendo a Dios nuestra dependencia, nuestro sustento en la tribulación, en la angustia, en la hambre, en la desnudez, en la pérdida de un familiar, en los problemas del matrimonio, en las enfermedades. Que en todo aprendamos a confiar y a depender de Dios y de esta manera ser probados como cualquier otro test, como cualquier otro examen y salir aprobados por el Señor. Para ser aceptos como Samuel delante de Dios. Que nuestra fe en el Señor crezca. Para esto es, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas, ¿qué estamos engordando? ¿Nuestros propios deseos? ¿Y los de nuestra familia? ¿O la gloria de Dios? ¿O el trabajo? ¿O en mis gustos, deseos, decisiones? ¿Consulto a Dios? ¿O me arriesgo confiando en mi sabiduría? ¿No? En la sabiduría humana, como dice por allá Pablo en Primera de Corintios. O en la sabiduría de Dios que para el hombre es locura. ¿Cómo lo voy a lograr? No sé, pero confía en Dios. ¿Estamos confiando en mis fuerzas? ¿Estoy confiando más en mis capacidades, en mis talentos, en mis méritos? Poniendo mis ojos y oídos en la fe puesta por alguna otra persona que me prometió un empleo nuevo, un salario mejor, una vida emocional tranquila si me muevo del lugar. ¿O estamos confiando en la dependencia de Dios a pesar del entorno en donde estoy? Como lo vimos en la enseñanza pasada, ¿no? Como Samuel en medio de todo ese entorno no fue una excusa para no servir y apartarse de Dios. A pesar que miraba a su familia adoptiva, a estos hijos de Elí haciendo lo malo, él decidió apartarse. Y eso es posible. Y si la palabra de Dios lo está diciendo, no es excusa. Más adelante vamos a ver unas cositas de esto. Así que hermanos, la Biblia nos enseña a depender solo de Dios. De ningún ídolo, de ningún santito, imagen, altar, hombre, mujer, pastor, sacerdote, papás, jefes, de nadie, ni de nosotros mismos, pues. Solo de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que dice Dios, el versículo 30, la última parte del verso 30 dice, honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay un error muy común que a veces el hombre hace. Y en la primera parte de este verso dice, yo había dicho que tu casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. El verso 30. Este error es que creemos que Dios se puede, o sea, cuando estamos con Dios, se puede hacer las cosas o las maneras a nuestra conveniencia. Y pasarnos de listos, pasarnos por altos porque creemos, es que Dios me perdona, es que yo tengo relación con Él, ¿no? Y todavía dicen que mi Jesullito, mi esto. Somos tan ignorantes que creemos que así funciona por no ir a ver qué nos dice la palabra de Dios. Creemos que Dios siempre va a estar a nuestro favor cuando hacemos mal y que Él lo pasará por alto. Y esto no es así. Y lo vimos en la vida de David, lo vimos en la vida de Saúl, que nuestras decisiones van a traer consecuencias a nuestras vidas. Y ahora lo estamos viendo que Dios le está pidiendo cuentas, que le va a pedir cuentas a este problema, ¿no? Y no es un problemita, es un gran problemota que se metió Elí. No es algo que se puede resolver tan fácilmente, ¿no? Pues toda una familia pisoteó, menospreció, se burló de Dios, de su palabra, lo tuvieron en poco. No fue un pecadito, fue una cosa seria, hermanos. Y encima creemos que, como dicen por ahí o declaran por ahí algunos falsos maestros o pastores, es que si Dios te lo dio, es tuyo, ¿no?
Siempre será tuyo, solo reclámalo por herencia porque a ti te pertenece. Ay, hermanos, esto no es así. Dios es soberano. Él hace y deshace, quita y pone, como decimos en México, como a Él se le da su regalada gana. O sea, Dios es el Señor, Jesús es el Señor. Él es el Rey, Él es quien manda. Por eso no hay una a mi manera. Las cosas de Dios se hacen a su manera y punto, se acabó. Y si quieren saber cómo se hacen las cosas de Dios a la manera de Dios, pues les invito a conocer lo que dice su palabra en este libro llamado Biblia. Ahí dice y dicta cómo se hacen las cosas de Dios a su manera. Y aquí vemos que dice el verso 30, yo había dicho, ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Verdad? Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga. O sea, si Dios se lo dio, Dios se lo quitó. Él es soberano, Él puede hacer y deshacer como se le place su gana. Y por otro lado, en estos versos de Primera de Samuel, del 27 al 36, que es lo que estamos viendo esta última parte, les mandé en la imagen que espero se haya podido ver, pero prácticamente era nada más como para señalar las palabritas que que remarqué ahí, que se repiten. Vemos una serie de palabras que se repiten, ¿no? Y si alguien le pudo haber echado un vistazo o algo, o pudieron verlas, o cuando iniciamos esta serie de hace 2-3 semanas, y pudieron tal vez ver esa repetición de palabras que hoy vamos a ver, pues vemos que se repite en este juicio de Dios para este personaje Elí, ¿no? Y esta profecía también puntual que Dios da para Elí y su casa. En exégesis, en la Biblia, en la base de la observación y todo esto, cuando una palabra o un pronombre se repite tantas veces en un pasaje corto, el autor está gritando, hey, pongan atención aquí. Este es el corazón del conflicto, ¿no? Esa danza de pronombres que dice entre yo, mí, o sea, Dios, y el tú, tus, o sea, el y, revela lo que llamamos un pleito de alianza, ¿verdad? Dios se presenta como el demandante en el juicio legal, ¿no? El conflicto de la propiedad de Dios. ¿De quién es esta casa? O sea, ¿es tuya o es mía? Está diciendo Dios. No. La repetición que hace Dios, mí, yo, por parte de Dios, tiene un objetivo, reclamar lo que pertenece, reclamar su propiedad, lo de Dios, mi altar, mis ofrendas, mi sacrificio, mi casa. No, lo que Dios dice, mi sacerdote. No es la posición de Él, es de Dios. Y el error de Elí, él y sus hijos empezaron a actuar como si la oficina sacerdotal fuera su empresa familiar o su propiedad privada. Dios le está recordando a Elí que él no es dueño, sino un mayordomo, es un siervo. Al decir tus hijos, tu casa, Dios marca una línea de separación, ¿no? En el prefijo su casa, su familia, que la casa de Dios. Por eso dice yo, mi casa, mi altar. Y tú hiciste tu casa, tus hijos, tu altar, tú lo hiciste tuyo y es mío. Hay una línea, hay una separación. Por eso, hermanos, no somos quien para andar declarando y decretando, y ni Jesús lo hizo, cosas que no nos corresponden a nosotros. Jesús, que es nuestro ejemplo, ¿no?, de vida, por eso somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, le dice al Padre, ¿no? Si puedes, quita de mí esta aflicción, pero hágase tu voluntad. O sea, al fin y al cabo, quien decide eres tú. No soy yo. Yo quisiera que estas cosas fueran así, pero yo tal vez no puedo lograr entender que hay un propósito. Entonces, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Verdad? Y vemos ahí el yo de la gracia frente al tú de esta persona de Elí, de la ingratitud que refleja. Dice Dios, no yo me manifesté, no yo te escogí, no yo elegí, yo te di. Dios establece su currículo de gracia, su resumen de gracia, para mostrar que Elí no tiene excusa, es de Dios. El yo de Dios es el fundamento de todo lo que Elí tiene. Por lo tanto, el tú de Elí, porque habéis
pisoteado, dice, ¿por qué habéis tú pisoteado? ¿Por qué habéis tú menospreciado? Resalta una traición personal. No solo se rompe la regla, sino es herir una relación con quien te dio todo. Es de Dios. Y por eso Dios ahorita está, hey, vamos a ajustar cuentas, esto no era tuyo, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu casa? ¿No? Vamos a entregar cuentas, tenemos que tener una rendición de cuenta. Dios le dice, yo te dije que tu casa andaría delante de mí, pero ahora la responsabilidad que Dios te da en tu casa, tu familia, tu ministerio, es un préstamo, no un regalo incondicional. Si usas la casa que Dios te dio para deshonrar su nombre, Dios va a cortar el brazo, o sea, la fuerza, ese poder que está en la casa, o en esa casa, o en esa familia. Así que, ¿qué nos está queriendo decir Dios hoy? Va a haber una auditoría. Dios nos va a pedir cuentas de sus cosas que puso en nuestras manos. Él dirá, yo te di esos hijos, yo te di ese talento, yo te di ese trabajo, yo te di ese grupo, yo te di ese ministerio, esa posición. ¿Por qué lo usaste para engordarte tú? ¿O para quedar bien con otros en lugar de honrar mi nombre? No. Elí convirtió a sus hijos en ídolos. Al repetir, Dios, tus hijos, tu casa, tu esto, Elí prefirió más a sus hijos. Él había desplazado el yo de Dios. Y la consecuencia de esto, cuando el tú humano intenta pisotear el mí divino de Dios, o sea, cuando se repiten ahí el mí, o sea, yo, se pierde la bendición perpetua. Elí quería que su casa fuera eterna, siguiera esa herencia, pero solo lo que Dios posee es eterno. Nosotros en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a ir y vamos a entregar cuentas con el Señor. ¿Y por qué Dios fue tan severo? ¿Por qué el sacerdote por qué el sacerdote en este caso, qué representaba para Dios? ¿No se supone que es un embajador, alguien que representa a Dios? Por lo tanto, tú eres el sacerdote que estás permitiendo que pase toda esta burla delante de mis ojos. Por eso el verso 17 dice que el pecado era tan grande porque hacían que los hombres menospreciaran las ofrendas. No. Por eso, hermanos, como consecuencia, Dios anunció que cortara el brazo. O sea, la fuerza de la casa, la pérdida y el vigor de Elí y de su casa. No se rige por la manera de Dios. Perdón, la casa de Elí no se regía por la manera de Dios. Se regía por la fuerza de su propia herencia de Elí. Menospreciaron a Dios. Los hijos de Elí van a tener que morir, ¿verdad? Les da una sentencia Dios a Elí, tus hijos morirán en un día y por lo tanto se pierde todo poder, de toda perpetuidad, toda herencia de tu casa. Por lo tanto, la muerte de Ofni y Fines sería la prueba que Dios no pasará por alto el desprecio de su altar. Como conclusión, la casa de Elí colapsó porque buscó su propio vientre. La casa de Samuel permaneció porque buscó el corazón de Dios. Así que, hermanos, aquí hay un principio muy bonito que tenemos que tener y que tenemos que tener como una regla de oro. Dice el verso 30, honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Saben que más allá de esto, hoy por hoy nos sirve como ejemplo? Esto pasó para que nos sirva como ejemplo hoy en día, para aplicarlos a nuestras vidas. Las cosas que no debemos hacer y las cosas que sí debemos hacer. Dios cortó la fuerza de la casa de Elí por su desobediencia. Ahora nos preguntamos, ¿estamos debilitando el futuro de nuestros hijos al permitir hoy cosas que Dios ha prohibido? O por ejemplo, si hoy fuera la auditoría de Dios sobre nuestra casa o sobre alguna área asignada o alguna responsabilidad, ¿qué encontraría Dios? Y no te fijes aquí en Samuel o en Ofni o en Fines o en Elí, sino en la posición que Dios te dio a ti, como padre, como madre, como hijo, como pastor, como servidor. ¿Has sido un administrador fiel o un engordador de tu propio ego?
has hecho las cosas a tu manera. Y muchas veces creemos que Dios no nos ve, incluso cuando somos los únicos que estamos haciendo las cosas bien, en medio de una sociedad mala, con costumbres malas, como vimos el tema pasado, porque hay buenas y malas costumbres. Pero es ahí donde pregunto, ¿quién es tu Samuel en secreto? Porque mientras la casa de Elí se derrumba, Samuel crecía en lo secreto en medio de todo ese contexto. Por lo tanto, ¿crees que tu fidelidad en lo secreto no cuenta porque otros están haciendo el mal a tu alrededor y les va bien? Por eso debemos de ver qué nos importa más, a quién estamos honrando más en nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro ministerio o a Dios. Elí perdió su legado por no poner límites a quienes amaba. Dios nos da una regla de oro para concluir el tema de la familia y el ministerio. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por lo tanto, una casa no se sostiene por el apellido, o el título, o la tradición, sino por la honra continua a Dios. Aunque Samuel estaba en la misma casa, él fue honrado porque él honró a Dios. Y tenemos que ser responsables en lo que Dios nos ha pedido cuentas. Por lo tanto, la fidelidad es una decisión individual. Nadie se salva por la fe de sus padres, ni nadie se pierde por el pecado de sus jefes si deciden caminar en integridad. Elí les dio un sermón a sus hijos, ¿verdad? Pero no tomó medidas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Solo hablando contra el pecado en nuestra casa? ¿O estamos tomando acciones firmes para santificar nuestro hogar? Para honrar o preferir a Dios antes que los nuestros. No hay excusas, queridos hermanos. Al final Dios nos va a llamar a cada uno a pedir cuentas de lo que nos dio, de nuestras responsabilidades en la familia, como hijos, en el trabajo, o como madre, padre, pastor, jefe. Y no serán válidas las excusas. Es que fue por el marido o la esposa que me diste, o por los hijos, o por la familia que me tocó. Allí no serán válidas. Por eso Dios nos dice a través de Josué, y ya voy a terminar, Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. No hago esto, pero quiero leer todo este verso porque hay unas cosas en las que nosotros tenemos que aceptar. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley. A mi siervo Moisés te ordenó, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Resista siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vaya. Hermanos, aquí hay una bonita, es otro tema completamente. Solamente quiero hacer énfasis en que a veces queremos las cosas fáciles y solo nos apropiamos de las promesas de Dios. Y aquí 3 veces le está diciendo Dios a Josué. Versículo 6, versículo 7 y versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite, solo te pido que seas fuerte y muy valiente. Y se lo vuelve a repetir 3 veces, sé fuerte y valiente. ¿Estamos siendo nosotros fuertes y valientes? Sé fuerte y valiente para obedecer la ley. No es cosa fácil. Dios paga a cada uno según sus obras. No podemos escondernos detrás del apellido, del cargo, de la casa donde servimos. Al final del día, la puerta del tabernáculo, del templo se cierra y quedamos solos nosotros con Dios. Estos muchachos e hijos de Elí pensaron que la historia los salvaría, la herencia los salvaría, pero solo Samuel, que no tenía linaje sacerdotal, fue quien permaneció. Su fe era personal, no institucional. Y el colapso de una casa no es un accidente, es una siembra. Elí sembró pasividad y cosechó ruina. Samuel sembró servicio y cosechó un ministerio eterno. Así que, hermanos, hemos recorrido 3 semanas viendo este colapso. No salgamos de aquí pensando en los hijos de Elí, salgamos pensando en nuestra propia responsabilidad. Dios no busca familias perfectas,
Busca corazones fieles que hagan conforme a su corazón y a su alma. Que hoy mismo devolvamos la administración de nuestra casa a su verdadero dueño.